Hola, hola, bendiciones, amados amigos de tu canal Salva una Vida. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín. Y esta vez vamos a estar reaccionando y dando respuesta a un sacerdote que en un video dice que la fe protestante es irracional. Esto lo quiero hacer porque el comunicador, ahora católico romano, Santiago Alarcón, hizo un video y en su video aplaude a este señor porque según que es un crack, que es un científico, que es esto y que es aquello. Sin embargo, una declaración no es válida por quien la diga. Una declaración es válida a pesar de quien la diga. Esto es algo que tenemos que entender, ya que se convierte en una falacia de autoridad por quien diga esta declaración, viene a ser verdad. Vayamos a ver este interesante video. Experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. Ahora, para empezar, creo que no ha dicho nada en contra de la fe. Sin embargo, el título de este video me llamó muchísimo la atención, ya que está relacionado con que y dice que la fe protestante es irracional. Sin embargo, vayamos a seguir viendo lo que dice este señor. Lo que dice primeramente es correcto. Creo que toda fe cristiana como tal, ya sea de la raíz de la que profeses, ya que sea de cualquier denominación, debe ser racional y debe haber razón de la existencia, ¿verdad? Razón de lo que verdaderamente es real, de lo que es verificable, de lo que verdaderamente existe, de lo que es razonable. Todo cristiano debe tener ese firme fundamento, de que en su mente debe haber racionalidad, como también hay espiritualidad. O sea, una mente llena, pero un corazón también lleno y un espíritu lleno por parte de Dios. Entonces, la fe no invalida la razón. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Bueno, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Yo creo que aquí es donde viene y dice que la fe protestante es completamente irracional. Pero sigamos viendo. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Wow, ya van. No entiende el protestantismo desde el punto de vista racional. O sea, me parece interesante de que los grandes científicos protestantes, y yo puedo citar una gran lista, aún puedo citarle un opositor que puede debatir con este señor y creo que lo dejaría dando vuelta en el aire, el doctor William Lane Craig, también John Carson Lennox, o puedo citar otros protestantes más, Lee Strobel y muchos otros, que le darían una vuelta a este señor sacerdote, ¿verdad? Que creo que no sabe lo que está diciendo. Me parece interesante de que este señor diga que la fe protestante es irracional. Pero antes de poner algunas imágenes, algunas cosas que quiero mostrarles, quiero que sigamos viendo. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. En efecto. Y eso lo podemos ver en el libro, de hecho, cuando los cristianos verdaderamente se reunían y aún el gigante Pablo, cuando fue de visita, los cristianos que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras, analizaban las escrituras para ver si lo que Pablo le decía era así. Entonces, por esa razón creemos en las escrituras.
porque, o sea, por esa razón es que creemos en la Biblia, por esa razón estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted a la Biblia? ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Wow, ¿cómo lo sabe? No tiene respuesta. Me gustaría que esa pregunta se la hiciera a William Lane Craig o a Jan Carson Lennox. No conozco un protestante que no se esfuerce o no dé una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Lo sabemos porque el Hijo de Dios vino a la tierra y nos las dio a conocer. O sea, Jesús era la palabra de Dios encarnada, era Jesús. La Biblia dice en el Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad? Y ese verbo era Dios, o sea, la palabra hecha carne era Dios. Dice la Biblia claramente en el libro de Juan 15:15, dice claramente que yo no os llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. O sea, Jesús le dio a los cristianos a conocer todo lo que escuchó del Padre. Entonces, esta es una realidad. Todo lo que Jesús escuchó del Padre se lo dio a conocer a quién? A sus hijos. ¿Y quiénes somos nosotros? Sus hijos. Y por esas razones creemos que la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia revela el plan, principalmente el plan de salvación. Ahora, si te refieres, si este sacerdote, no sé a qué se refiere este sacerdote específicamente, pero para mí que se refiere es a la Biblia como tal, a la unión de la Biblia, a lo que se encargó la primera iglesia, que creo que debemos hacer distinción. Una cosa es la recopilación de estos libros y unirlo en un libro, y otra cosa es lo que se inyectó en esos libros, lo que se escribió en esos libros, es algo muy diferente y debemos hacerlo distinción. La Iglesia Católica no hizo la Biblia, ni nada por el estilo. Es más, la palabra católica lo usó la primera vez con una connotación muy bonita, Ignacio de Antioquía, que era la iglesia universal de todos los tiempos y no era la iglesia católica romana, ya que cuando hubo el gran cisma en el año 1054 se divide la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. Podemos decir que la iglesia católica es una secta que nació en ese gran cisma con la iglesia ortodoxa griega. Y es más, en sus escritos la iglesia ortodoxa griega apunta a que quien dividió la iglesia verdaderamente fue la iglesia católica romana. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios por esa simple razón, porque las evidencias apuntan a que es la palabra de Dios y la unión de esos libros, la recopilación de esos libros, lo recopiló la iglesia. Pero no es porque la iglesia haya recopilado esos libros, es palabra de Dios, sino por el contenido que está en esos libros, es porque es palabra de Dios. Y eso lo podemos verificar hoy día en tantas evidencias, tanto en el Antiguo Testamento, que eran los 22 libros que tenían los judíos, que se cuentan hoy día que llegan a un canon de 39 libros, que el mismo Flavio Josefo dice que no tenemos miles y miles de libros entre nosotros, sino que solamente tienen 22 libros. Entonces eso es algo que no acepta la Iglesia Católica Romana. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque las evidencias apuntan a que es palabra de Dios. Por eso creemos que es palabra de Dios. Porque las evidencias teológicas, históricas y en todos los aspectos apuntan a que es palabra de Dios. Y no porque la Iglesia Católica Romana hizo la Biblia, no. La Iglesia Católica Romana no hizo la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo la Iglesia, y la Iglesia lo que se encargó fue de recopilar esos libros y ponerlos a la mano, pero no fue la Iglesia Católica Romana. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Ahora, dentro de la Iglesia Católica también hay divisiones. Y, por ejemplo, yo te puedo citar muchos eruditos católicos romanos que creen en que María dejó de ser virgen, o que creen que María ya no es inmaculada, o que creen que no hubo papa en los primeros siglos. Por ejemplo, los sedevacantistas. O te puedo citar a los carismáticos, que creen que hay que caer bajo el poder de Dios, o que creen que hay que hablar en lenguas angelicales.
Y puedo ver muchas diferencias dentro de tu propia iglesia que dicen que son unas, entre comillas, pero nunca hablan de estos cismas, de estas divisiones internas, de estas cosas que tienen ellos mismos, el rito latino, el rito y varios ritos dentro de la misma iglesia católica romana, que muchos aún piden eliminar este tipo de prácticas dentro de la iglesia católica. Y hay muchas divisiones y muchos interpretan el magisterio a su manera, lo interpretan de tal manera que unos dicen, no, el magisterio se interpreta así, no, el magisterio se interpreta así. Y por eso vemos tantas equivocaciones entre ellos mismos y muchas veces no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Que también en los padres de la iglesia no había esa uniformidad de pensamiento. Vemos a Agustín debatiendo con Jerónimo, vemos en los primeros siglos cuando habían esas diferencias entre los padres de la iglesia en muchos aspectos. Vemos unos padres hablando acerca de la presencia real en la Eucaristía, pero no una transustanciación, sino una presencia real. Vemos otros padres hablando acerca en la Eucaristía como algo diferente, como algo simbólico. Eso lo podemos ver en muchos padres de la iglesia. Sin embargo, no había una uniformidad de pensamiento. Vemos a los padres citando la escritura, vemos a Irineo mayormente y a Ignacio hablando acerca de la tradición. ¿Y qué era esa tradición? La tradición era lo que ya estaba escrito, lo que ellos creían acerca del Antiguo Testamento. Y lamentablemente este señor creo que podrá ser un científico, un experto en la materia de lo que se dedica, pero no conoce las diferencias que vean en los primeros siglos acerca de ciertos asuntos que los padres de la iglesia no estaban de acuerdo del todo. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados. Ya van. Primero que nada tenemos que entender a qué se refirió cuando dijo que oró por ellos y le dijo a los que perdonan los pecados serán perdonados, a lo que y bueno, ese pasaje tan debatido dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de las iglesias protestantes. Ahora, ¿pero a qué se refirió verdaderamente a qué se refirió Jesús? Vayamos a leer un versículo bíblico que pone en jaque mate a este señor. Vayamos a leer este versículo bíblico que dice así: por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea, cuando Jesús estaba diciendo que a quien le retengan los pecados le serán retenidos y a quien le absuelvan los pecados le serán quitados, estaba dando acerca de una convicción de pecado, no estaba diciendo de que vayamos a un sacerdote, porque el sacerdote final en el libro de Hebreos verdaderamente es Jesús. Jesús es ese sacerdote y nosotros tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote. Es decir, el apostolado que Jesús instituyó era una misión. ¿Por qué? Porque no existe nada diferente a los 12 apóstoles, ya que Roma se quiso adjudicar el título de un sumo pontífice, el vicario de Cristo, etcétera, etcétera, algo que no vemos en la Biblia. Vemos claramente que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificará la iglesia, estaba refiriéndose al mismo, una Petras, no una Petros pequeño, sino una Petras, una piedra grande, una sólida, y por eso Jesús instituyó de que Él es la roca verdadera. Jesús es la roca y no Pedro. Jesús es la roca. Entonces, es una locura. Entonces, hay que darle un contexto a ese pasaje. Ellos nos consiguen un contexto de ese pasaje donde Jesús habla acerca de que a quien le perdonen sus pecados les serán perdonados. O sea, eso es lo que estaba hablando, era de dar convicción de pecados, de convicción, también de la convicción de la predicación del Evangelio. Aparte, aquí vemos un contexto en Santiago 5, 16, donde claramente vemos que confesaban los pecados unos a los otros y ¿qué? Y eran perdonados. ¿Y qué más?
y eran sanados unos a otros porque el perdón trae sanidad al cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. Wow. Este señor simplemente, creo que aquí su racionalidad se fue. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran acusados de comer carne humana y muchos se encargaron de ir contra esta práctica y decir, nosotros no comemos carne humana. Y puedo citar a varios teólogos y padres de la iglesia. Aún debemos entender que en el Nuevo Testamento, cuando se habla en el libro de Juan 6, cuando se habla, dice que las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. O sea, Jesús no estaba hablando acerca de comer su carne literalmente o en un pan o en algo por el estilo. Jesús estaba hablando acerca de una enseñanza simbólica y espiritual. Entonces Jesús les dio de comer y bebió ese vino. Jesús estaba bebiendo su propia carne, su propia sangre, perdón. Jesús estaba comiéndose su propia carne. Es algo irracional, es algo diabólico pensar de esta manera. De verdad que me parece interesante. Aquí un hermano comentó, dice así: el que me clama, mi Padre, eres mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89. Bendiciones, mi hermano, Valesca. Bendiciones, hermana en la fe. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. En efecto, Dios es nuestra roca de salvación. Dios es nuestra roca y nuestra salvación. Entonces, me parece bastante irracional que este señor diga todas estas cosas y ya aquí lo hemos refutado, hemos mostrado con la Biblia de que este señor está equivocado completamente. Ahora, vayamos a ver algunas cosas para ver si la fe católica romana es tan racional como estas personas dicen. Vayamos a ver, mira lo que dice aquí, mira primeramente lo que dice aquí. Ya, vamos a poner la primera imagen. Dice, el 61.1% de los católicos que van a misa no leen la Biblia. Esto es en España solamente. Yo podría aquí traer muchas métricas y de lugares donde los católicos no leen la Biblia, no conocen la Biblia y me dicen que la fe protestante es irracional. Y más del 65%, o sea, 65,1% de los católicos que van a misa, o sea, son los que van a misa, no leen la Biblia. Imagínate los que no van, que se consideran a sí mismos católicos. Imagínense. Ahora, vayamos a ver otra imagen. Mira esta imagen que está aquí. Mira. Mueve la fe a católicos, a la Virgen del árbol. Hermano, dígame si esto se le parece razonable. Dígame si eso le parece razonable. Dígame si eso no es idolatría. Mira todo lo que hay ahí. Hay velas, hay flores y todo, un simple árbol, creándole y haciéndole. Dígame si miles de católicos no practican esto en tantos lugares, en miles de lugares. Dígame si esto es racional. Dígame. Esto es completamente algo irracional, algo que no cabe en la mente de una persona razonable, de verdad. Sigamos viendo. Miren esta. Mira esta señora abrazando este árbol y las personas poniéndole velas y poniéndole cosas y flores y todo por el estilo. Díganme si esto es racional. Invito a este sacerdote y aún invito a Santiago Alarcón a que refute eso, a que diga que si esto es muy racional, de verdad que esto es bastante racional. No, la fe católica es razonable completamente. El catolicismo romano es súper razonable. La fe protestante son unos sectarios, herejes, y no me parece racional o razonable, de verdad. Mira aquí. Aquí le ofrecen una flor. Aquí, según que esta imagen que está aquí es la Virgen. Wow. De verdad que me parece chistoso, ¿no? De que estas personas le ofrezcan velas, vírgenes y a estas vírgenes según que aparecen en este árbol. De verdad. Mira aquí. Mira lo que dice esta imagen. Dice, en esta iglesia muchos ven
a la aparición divina de la Virgen de Guadalupe en el cemento. Hermano, de verdad que me causa bastante gracia y me da mucha risa porque, o sea, en esta iglesia muchos ven a la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cemento. Y mira cómo le prenden velas, le ponen algo alrededor para que nadie la pise, broma, todo por el estilo. ¡Wow! ¡Qué racional es esta fe católica romana! Esto solamente es un puntico del iceberg de tanta idolatría, de la pedofilia, de la homosexualidad, de las falsas doctrinas, de las enseñanzas completamente fuera de lo que la Biblia dice. Mira aquí cómo se postran y se arrodillan ante un árbol, chico. Un árbol que hizo una forma, se desconchó y dicen, wow, se apareció la Virgen, wow. Esto me parece bastante razonable, ¿no? Esto, Santiago, te la comiste. Esto es bastante razonable, de verdad, de verdad. De verdad, no me invites a un debate ni me invites a conversar contigo porque de verdad me vas a refutar y me vas a aplastar y como dicen tus seguidores de que me vas a destruir, aunque nunca me hayas invitado a un debate, aunque me invitaste a conversar un día, pero ¿qué sucedió? Que yo no me presto para el propagandismo. ¿Por qué? Porque solamente iban a estar personas de tu lado. Entonces, de verdad, hermano, es verdad. Esto es algo que ellos consideran razonable. La fe católica es completamente razonable, mira. Y después dicen que no son idólatras. Cuando Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos ni abajo de la tierra. Primer y segundo mandamiento, violados completamente por estas personas que son católicos, que son devotos católicos. Miremos otra imagen. Mira esta, hermano. Miren esta. No. Ay, de verdad que da risa, pero es preocupante. Santiago, Hugo Delgado, José Plasencia, Luis Toro, ¿quién más? Fernando Casanova, hay muchos otros. Dedíquense a educar a sus feligreses, porque están perdidos, van camino al infierno, la mayoría van camino al infierno. ¿Por qué? Porque están sumidos en idolatría. Esto es algo que ellos no hablan, esto es algo que ellos no tratan. Ellos no tratan temas donde pueden ser susceptibles y heribles para ellos mismos. Ellos no lo van a tratar. Y esta es la última imagen que... Bueno, esto sí parece un chiste, Mira, aquí está, parece ser un hombre, un perro con cacho, no sé, Satanás y la Virgen de Guadalupe. De verdad que me causó mucha risa cuando vi esta imagen por las redes sociales y dije, wow. De verdad, mis hermanos, de verdad, esta sí es un chiste y bueno, de verdad que los católicos romanos creen tantas cosas, ¿verdad? Se aparece una virgen en el cemento, se aparece... Mano, el pueblo católico está sumido en idolatría. Santiago, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste, Santiago Alarcón? ¿Te fuiste a una fe razonable? No, lamentable, no te fuiste a una fe razonable. Te fuiste a una fe completamente idólatra, ignorante, que no conoce los conceptos que tú conoces o que conocen ciertos católicos de la Iglesia Católica Romana, como de repente la dulia, la hiperdulia o la dulia absoluta. No conocen esos conceptos y están sumidos en idolatría. No conocen esos conceptos. Millones. Mira, yo como católico, como es católico, te lo digo, yo cuando era católico, yo cuando era católico me daba cuenta de esto. Y muchas personas oraban a la Virgen María y le rezaban y le pedían sus peticiones y la adoraban. Y muchos están confundidos. Y muchas veces uno a los feligreses les tenía que decir, no, pero eso es incorrecto. Aún después cuando me convierto al evangelicalismo, me hago cristiano evangélico, me doy cuenta y aún una vez
Recuerdo que caminando por la plaza en Venezuela, Isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta, iba caminando por la plaza y vi una señora que estaba arrodillada delante de una virgen haciéndole sus peticiones y la paré y le prediqué, le presenté el evangelio, le mostré lo que dice la Biblia y la señora me dio gracias y me dice, de ahora en adelante voy a hacerlo con Dios. De ahora en adelante. Y de verdad que yo le di gracias, digo, wow, esa señora no conocía nada. Mira, y eso no solamente con esa señora, eso ocurre. Millones de personas. Ocurre, mis hermanos, ocurre. Pero ¿qué pasa? Que los católicos romanos no hablan estos temas. ¿Por qué? Porque los católicos fanáticos, seguidores que tienen miles y miles, ¿qué van a hacer? Van a investigar y van a descubrir la verdad y van a encontrar, van a decir, wow, de verdad estoy equivocado, necesito escapar de esta religión completamente podrida, una religión que no predique el evangelio de Jesucristo claro y raspado, no predica una salvación por gracia por medio de la fe, sino a través de guardar ciertos ritos, sacrificios, sacramentos y tantas cosas. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Gracias por los que se conectaron. Creo que voy a poner el video para mañana publicarlo. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y ya nos veremos en la próxima. Bendiciones, mis hermanos. Gracias a todos los que se conectaron.